una audiencia demasiado risueña significa que durmieron bien todos, desayunaron todos bien. Muy bien. Entonces vamos a la comida espiritual que el Señor tiene para mí, primero y para cada uno de vosotros. Un día entraba en el seminario en Vigo. Me crucé en el pasillo con el doctor La Cueva. Le di buenos días, no me dijo nada. Yo dije, qué extraño. ¿Por qué no me contesta? ¿Qué le pasa a este hombre hoy? Él fue caminando y se debió dar cuenta, allá al fondo del pasillo, que yo le había dicho buenos días y se volvió y me dijo, buenos días. Yo le miré, paré, retrocedí, fui junto a él para darle la mano y le dije, ¿qué le pasa? Y me dijo que los evangélicos son muy católicos. Se salvan por gracia y se santifican por obras. Alguien le habrá dicho algo de hacer o no hacer y el hombre pues venía un poco rebotado aquella mañana. Los cristianos asumimos una tradición histórica específicamente marcada a partir del siglo III, que tiene que ver con ordenanzas para la vida cristiana. De manera que para ser un buen creyente yo tengo que hacer A, B, C, D, no hacer esto y aquello y lo más allá. ¿Sabéis lo que ocurre? Tenemos losas sobre nosotros que nos impiden sonreír en la vida cristiana. Cargas establecidas sobre los hombros. Y alguien me va a decir esta mañana, pero es que entonces los creyentes no tenemos mandamientos que cumplir. Sí, naturalmente que sí. Es más, el Señor Jesús dijo a los suyos, lo tenéis ahí en Mateo capítulo 28, versículos 18, 19, 20 en adelante, que dice, id a las naciones y haced discípulos. ¿Qué? Enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Enseñanza. Pero el creyente no obedece por demanda, sino por amor. Cuando Dios me dice a mí, tienes que amar a tu esposa, digo, bueno, está bien. Pero si Dios me dice, amas a tu esposa porque mi amor se manifiesta en ti, ya es muy distinto. De otra manera, lo que yo quiero llamar vuestra atención esta mañana es que la vida cristiana es vivir a Cristo. Y si tú no vives a Cristo, los mandamientos son una carga. Pero si tú vives a Cristo, como Él ejecutó eso y vive en ti, tú estás viviendo una vida natural. ¿Me estás siguiendo? Entonces ayer por la noche me costó un poco de trabajo dormirme, confieso, porque tenía la obsesión del pasaje de esta mañana. Y no sé si alguna vez os ha pasado, los que tenéis alguna experiencia en el púlpito, de decir, no me gusta, no sirve, no vale, y te quedas ahí en el aire y de pronto viene una idea que sin duda procede del Señor a través de su palabra y es lo que me ocurrió a mí esta mañana, cuando me senté en esa silla. Debía ser la silla que me inspiró el pensamiento. Me senté en la silla y saqué un bolígrafo para tomar unas notas porque yo quiero llamar vuestra atención a un pasaje de la epístola de Pablo a los Efesios. Carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 22 hasta el final del capítulo. Leo así, dice en la palabra inspirada de Dios, las casadas estén sometidas, sujetas, dice la otra versión, a sus propios maridos como al Señor.
porque el marido es cabeza de la mujer, así como en el texto griego está muy enfático eso, de la misma forma, en idéntica condición, que Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sometida a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en alguna ocasión. En todo. Y de pronto los maridos están aplaudiendo, ¿verdad? Pero Pablo sigue y dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como de la misma forma que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a él a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la trata con cariño, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos vendrán a ser una sola carne. Y ahora observad el versículo clave de todo este trozo. Grande es este misterio. Pero yo no digo esto del matrimonio en general. Yo digo esto respecto de Cristo o a Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Muy bien, tenemos un pasaje en el que Pablo escribe a quiénes, a los matrimonios. Y la pregunta que me surgió siempre que estudié esta carta es, ¿por qué motivo el apóstol Pablo escribe todo esto sobre familia al final de la carta? Y naturalmente la respuesta genérica es que, bueno, terminó la parte doctrinal y ahora viene la práctica. No hay en la Biblia distinción ninguna entre parte doctrinal y práctica. La práctica es la expresión visible de la parte doctrinal. ¿Me estáis siguiendo? Por tanto, hay que preguntarle a Pablo, ¿por qué motivo, Pablo, tú de pronto cortas la parte doctrinal que estás llevando y empiezas con una exhortación al matrimonio y luego a los padres y también a los hijos? La razón es muy sencilla, porque todo cuanto Pablo ha escrito desde el comienzo de la carta se reproduce, se refleja en el marido y en la mujer. De manera que a mí me gustaría esta mañana, si os parece bien, darle un pantallazo, una panorámica rápida a la carta hasta ese momento y arrancar ahí en la enseñanza que el apóstol tiene contenida en eso. Es más, yo me voy a permitir trasladar al tiempo de hoy lo que Pablo estaba haciendo. Pablo estaba dictando la carta, ¿verdad? No tenía papeles como tenemos nosotros, pero imagínate que ahí el amanuense tiene un buen bolígrafo, una buena pluma y un trozo, un montón de papeles, y de pronto Pablo le dice, ¿cuánto papel tenemos? Y hace así, dice, poquito. Y Pablo calla y dice, entonces, introduce toda esa temática dentro de la misma epístola. Pablo comienza hablando de una relación eterna de Dios con los creyentes.
Y notaréis que la primera enseñanza la tenemos en capítulo 1, en el versículo, en los primeros versículos, versículo 4, nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Y la primera cuestión que tenemos aquí es que Dios ha estado buscando un pueblo que conduce a su Hijo, que el Espíritu genera en él los elementos necesarios para salvación, que son llevados a Cristo y Cristo los salva, y en ese momento pasan a ser hijos de Dios y además esposa del Cordero. ¿Notáis el primer gran proyecto por lo que Pablo va a hablar de matrimonio? Tenemos que entender claramente que Dios ha buscado, ha alcanzado un pueblo, lo ha comprado al precio de la sangre de Cristo y es su esposa. Por tanto, la primera gran lección que yo tengo ahí es que Dios, Cristo, es el marido y la iglesia es la esposa. ¿Lo tenemos claro? Bien. Segunda cuestión, ya que es el marido, comparte con la esposa ¿cuántas cosas? Todo. Y lo más sorprendente es que la epístola tiene un componente trinitario y cristológico impresionante. Y el componente que tiene aquí es que este Hijo de Dios, esposo de la iglesia, es heredero de todo. ¿Por qué? Porque es único. Es el unigénito. Si tú eres hijo de un multimillonario y tienes dos hermanos, dices, bueno, cuando muera mi padre, la mitad para mí, la mitad para mis hermanos o para mi hermano. Pero si no tienes ningún hermano porque eres hijo único, ¿qué es lo que vas a recibir? Todo. Dios ha hecho todo en Cristo, por Cristo y para Cristo. Por tanto, es el heredero universal. ¿Qué es lo que Cristo hace? Mirad capítulo 1, versículo 14. Nos da el anticipo de esa herencia mediante la presencia del Espíritu Santo, el cual es las arras de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Luego, lo sorprendente, lo impactante en esta manifestación sobre la iglesia desde la perspectiva de Dios es que nos ha dado toda la herencia que corresponde al Hijo. No sé si estamos bien claros en este sentido. Todo es de Cristo y Pablo dice, la herencia no se divide, señores, porque solamente pertenece a uno, que es el Hijo. Pero como los creyentes han sido incorporados en el Hijo, son cuerpo de Cristo, del cual es la cabeza, todo lo que es de la cabeza es del cuerpo. Y Pablo dice, vosotros sois herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Notas esto? La primera gran lección de matrimonio que yo tengo que tomar aquí, y lo veremos más adelante, es que el marido no tiene nada suyo. Todo cuanto el marido tiene es también de su mujer. A mí hay algunas cosas que me cuestan compartir. ¿Qué le vamos a hacer? Y una de las cosas que me cuesta compartir mucho, ¿qué es, Susana? El coche. Lo acabo de decir. Yo bajo al garaje de la casa y lo veo y digo, qué lindo es. Cuando Susana saca ese coche del garaje de nuestra casa, que está en el -3, 3 plantas debajo de tierra está el coche. Cuando saca, ¿sabéis lo que hace? No os imagináis. Le hace una fotografía para que si la rayita que tiene en la parte de adelante no le diga, la hiciste tú al sacarlo del garaje.
Me encanta, me cuesta, pero tengo que entender que todo eso que yo tengo no es mío. Porque los dos formamos una sola carne. ¿Lo tenemos claro o no? Esto en toda la amplia dimensión de la palabra, no solamente en cuanto a bienes, sino en cuanto a personalidad. Es algo compartido. El matrimonio no es un nosotros que se forma de dos yos, el yo de la mujer y el yo del hombre que se unen y ahora somos nosotros. No, el matrimonio son dos yos que se convierten en un nuevo yo. De modo que cuando tú rompes ese yo, no has destruido o reconvertido a otros dos yos, has matado el yo del matrimonio. ¿Me sigues o no? Quiere decir que la primera gran lección que yo tengo que aprender es que no tengo nada de mi propiedad. Tampoco mi esposa, porque también las mujeres tenéis vuestras cositas que no queréis compartir. Esto también es verdad. Ahora, Dios no deja a este cuerpo sin dirección. Y en el capítulo 1, versículos final del capítulo 1, versículo 21, hablando de Cristo por encima de todo principado y autoridad, poder y señorío que se nombra en este siglo y también en el venidero, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio como cabeza sobre todas las cosas. ¿A qué? A la iglesia. Luego, en el matrimonio sublime hay una dirección y hay una cabeza que está coordinando, orientando y dirigiendo, que es Cristo. De ahí que Pablo va a decirle a las mujeres más adelante, sometiéndoos a vuestros maridos. Notáis que es la reproducción, que esta última parte se escribe en razón a esa enseñanza. Pablo dice que la iglesia tiene un nuevo estilo de vida. Capítulo 2 de la epístola a los Efesios, versículos 1 al 10. Dice, y cuando estabais muertos, esa frase, y Él os dio vida, está copiada, está tomada, está pasada desde el versículo 5. Pero no importa esa reiteración de la frase. Y cuando vosotros estabais muertos, os dio vida. ¿Tenemos claro? Luego hay una vida nueva, una vida renovada. Pero hay alguna cosa más. Antes erais hijos de desobediencia, ahora habéis pasado a un estado de obediencia. Por eso, mis queridos hermanos, quiero recordaros que los mandamientos de Dios no son gravosos porque forman parte de tu estilo natural de vida. El apóstol Pedro, cuando escribe la carta primera, capítulo 1, versículo 2, un versículo muy problemático para algunos, dice que el Dios del cielo nos ha escogido. Leámoslo. Primera carta de Pedro, para no decir palabras que no son correctas. Carta primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Todos los que conocéis griego sabéis que ahí no hay un verbo, hay un sustantivo. No está el verbo obedecer, está el sustantivo obediencia. La gran diferencia entre un verbo y un sustantivo es muy sencilla. El verbo marca acciones puntuales en el tiempo. Obedecí, ya no lo hago hoy. Obedezco, estoy haciéndolo. Obedeceré en el futuro. Pero cuando tú dices, como dice Pedro ahí, nos ha pasado a obediencia, significa una esfera. Es decir, tú antes estabas en una esfera de desobediencia y no podías dejar de desobedecer porque era tu esfera natural. Y de pronto Dios te pasa a una esfera de obediencia donde la desobediencia no debe aparecer. Por tanto, en el nuevo estilo de vida de la iglesia hay una esfera de obediencia voluntaria. ¿Por qué?
Porque Cristo fue obediente hasta la muerte y notas que los mandamientos se convierten en identificación. Obedeces porque Cristo obedeció. Y como Cristo vive en ti y la vida de Cristo se hace vida en tu vida, no tienes otra opción. Estás obedeciendo gozosamente, de forma satisfactoria, no porque te mandan a obedecer, sino porque tu vida exige obediencia. Este nuevo estilo de vida tiene muchos componentes vitales para un matrimonio. Capítulo 2, versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad de la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo pueblo. ¿Dice eso? No, un solo hombre. De manera que de un distanciamiento del creyente con Dios ha venido a una identificación nueva, corporativa con Dios. Somos un nuevo cuerpo. Y ese cuerpo, en razón de que está vinculado a quien es paz, tiene que vivir como, o debe vivir como, en paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, ¿en qué? ¿En el vínculo de qué? De la paz. Dios nos libre de unidad en medio de la guerra. La unidad trae necesariamente la paz. Así ocurre en la relación matrimonial. Hay paz porque hay unidad. Hay una cosa más que está ahí y es precisamente esa, la unidad. No podemos olvidar que Cristo pidió al Padre una unidad para la Iglesia, su esposa, idéntica en dimensión, es decir, en realidad, idéntica a la unidad trinitaria. Todos los que estudiáis la doctrina de la Trinidad os dais cuenta que Dios es un ser. Dios no es una persona, es un ser. Y esta persona, perdón, este ser, en este ser subsisten eternamente tres personas. La persona del Padre, la persona del Hijo, la persona del Espíritu Santo. La Trinidad no se forma desde las personas, sino que se manifiesta por medio de las personas. Y esta Trinidad admirable de Dios tiene la misma vida, lo decía ayer, tiene los mismos elementos vitales porque las personas divinas son inmanentes una en la otra. Por eso Jesús dijo algo al final que impactó, cuando dijo: yo y el Padre somos uno. Son diferentes en cuanto, distintos en cuanto a persona. El Padre no es el Hijo, ¿verdad? Y el Hijo no es el Padre, eso está clarísimo. Pero la vida de los dos y la interrelación de los dos es que cada persona está en la otra. Y por eso hay inmanencia en la Trinidad. De manera que la unidad que Cristo pidió al Padre es esa unidad. Permíteme decirlo de esta forma. Cristo ora al Padre. Le dice: Padre, yo quiero poner delante de ti 10 características que quiero que tenga la Iglesia. Capítulo 17 de Juan. Y esas 10 características son, y comienza a desarrollarlas. Y dice: Padre, mira, déjame decirlo con esta libertad, estoy alegorizando. Hemos tenido pueblo unido por tribus, unido por espacio terrenal. ¿Y dónde está ese pueblo? Siempre dividido, siempre problemático. Quiero un pueblo cuya unidad no pueda romperse. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, yo en ellos, para que sean uno, perfectos en unidad. ¿Sabes lo que ocurre? No nos damos cuenta de la grandeza de la Iglesia. Es el templo de la Trinidad bendita hoy. El Padre está en el creyente, el Hijo también y el Espíritu también. Ahora, dentro de la Trinidad hay unas operaciones. Permitidme, es muy complicado todo eso. Yo no quiero daros un curso de teología, ni mucho menos, no soy quien para hacerlo, ni tampoco cabe aquí.
Pero quiero deciros que hay una operación dentro de la Trinidad y otras operaciones fuera, en el exterior de ella. ¿Me estáis siguiendo? Una de las operaciones que se produce dentro de la Trinidad es el mantenimiento de la unidad entre las personas. Y para eso tiene la misma vida, de modo que la primera persona no puede vivir ausente de la tercera o al revés, porque tienen el mismo componente de vida, de esencia y de naturaleza. No puede el padre, perdonadme con mucho respeto lo digo, decir un día estoy cansado me voy a otro lado. No, la unidad divina se mantiene y esa unidad se reproduce en cada creyente. ¿Está claro? Por eso la iglesia no puede dividirse y por eso la iglesia es una, a pesar de las luchas que tenemos nosotros. Por eso la iglesia se mantiene unida, porque es templo de Dios y la operación de unidad divina se produce en la iglesia. ¿Entiendes esto? Cuando tú luchas contra la unidad de la iglesia, estás luchando contra Dios. Por esa misma razón, cuando el problema se hacía muy cruciante, como era en el caso de los corintios, ¿qué hizo Dios? A los cabezas de las divisiones se los llevó al cielo. Dice, por eso hay algunos debilitados, ya no molestan en la iglesia, no pueden ir al culto. Otros están enfermos, esos además necesitan un médico, y algunos han muerto. Están dormidos. Dios mantiene la unidad de relación entre Cristo y la iglesia entre sí. Recuerda esto, por favor. La unidad entre nosotros esta mañana no es horizontal, es vertical. Nuestra unidad lo es porque porque es verdaderamente con el Padre y con su Hijo. ¿Notas esto? Es muy fácil de entender eso y tiene mucho que ver con el matrimonio. Mi cabeza está controlando mi cuerpo. ¿Es así? Es así. De manera que la cabeza le dice a mi mano derecha, levanta el papel. La izquierda no se enfadó. Ahora yo le digo, levanta el papel, izquierda, levanta el papel. La derecha no dijo nada. Porque están todos los miembros coordinados funcionando por la cabeza. Ahora yo subo a una Harley Davidson, me voy por ahí corriendo, se me va la moto, me pego un golpe y se me rompen las cervicales. ¿La cabeza manda, obedece el cuerpo? No, porque se ha interrumpido la comunión. No pidas unión en la iglesia donde Cristo no está en comunión. ¿Me estás siguiendo? Es decir, es vital que estemos en comunión, que no haya pecado oculto sin confesar, que vivamos en dependencia de Cristo. Este cuerpo es un cuerpo unido y Dios se ha ocupado de la unidad. Y cuando Cristo dijo a su Padre que sean uno, le dijo, bueno, vamos a darle, además de la realidad espiritual, algunos elementos de fundación para que sean uno. Y ahí tienes en el capítulo 4 las tres personas divinas interviniendo. Primer regalo para la unidad. Versículo 4, hay un solo cuerpo, un solo espíritu y una esperanza. Ahí tienes tres elementos de unidad. ¿Somos un cuerpo o no? Sí. ¿El Espíritu Santo es el mismo para todos o no? Claro que sí. ¿Y la esperanza da común para todos? Por tanto, hay ya tres bases unitarias. Y dice, por si acaso no llegan, le vamos a dar otras tres. Versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo. No está refiriéndose, por supuesto, al bautismo de agua, está refiriéndose al bautismo de espíritu, porque el bautismo cada uno lo practica como mejor sabe o puede o entiende. Algunos por inmersión. Conozco algunos hermanos pero muy fieles en la Biblia, pero un tanto extraños en algunas cosas, que bautizan a la persona 3 veces. En el nombre del Padre, nombre de Hijo, nombre del Espíritu Santo. Bueno, ellos lo entienden así. Hay otros que bautizan a la persona echándole un poco de agua por la cabeza. No hablo de los niños, sino de los mayores.
el bautismo de agua es divergente en todo, ¿o no? Pero el bautismo del Espíritu es único. El Espíritu Santo bautiza a cada creyente sumergiéndolo en el cuerpo de Cristo. No son experiencias de bautismo que vienen 4 años después de que has creído. Es la realidad automática e inmediata para que tú tengas vida eterna. Porque la vida eterna es vida de Dios, ¿o no? Solo Dios tiene vida eterna. Solo. Por tanto, cuando el Espíritu te toma y te une vitalmente a Cristo, la vida eterna de Dios por medio de Cristo, viene a ser tu experiencia de vida. ¿Entiendes eso? Aquí tenemos todo una dotación de unidad. Pero hay algo más. Cristo es ejemplo para el marido de entrega. Notas que al final va a decirnos: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Yo te voy a dar un versículo que sé que es un versículo conflictivo, problemático, discutible y discutidor por muchas personas, que está en el capítulo 4 y en el versículo 10. El que descendió, se habla de Cristo, es el mismo que también subió por encima de todo para llenarlo todo. Versículo 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero ¿a dónde? A las partes más bajas de la tierra. No entremos en esa discusión, por favor. Lo que está diciéndome en el concepto de unidad es que Dios en Cristo tuvo que descender al lugar más vil de los pecadores para hacer salvable a las personas. Jesucristo el Señor, a la luz de la Biblia, no murió solo por algunos, murió por todos. ¿Lo tenemos claro? Claro está que en esa operación de la cruz alguien va a preguntarte en algún momento, seguro, que te va a preguntar en ese sentido. Entonces Dios ha fracasado. Porque si Cristo murió por todos, luego todos tienen que ser salvos. No, Señor. Dios en Cristo hizo una obra potencial para que nadie en el trono blanco le diga: tú no hiciste bastante por mí. Pero esa obra potencial de la cruz se convierte en obra virtual solo para quienes, para los que creen. De ahí que las dos cosas son verdad: que Cristo murió por todos y que Cristo murió por los muchos. Hermanos míos, os decía ayer que casi siempre las posiciones teológicas extremas no obedecen a la teología, sino a la filosofía. Y esta es una de esas cosas. Pero lo que me está diciendo Dios es: considera la unidad de la iglesia por el precio que se pagó por ella. Capítulo 4, versículo 10. Descendió, es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y ahí está vinculado con el versículo anterior. Hay una idea de entrega. ¿El Señor se entregó por nosotros o no? El buen pastor su vida da por las ovejas. Nadie me quita la vida. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. He venido para hacer una operación de salvación que consiste en la entrega de mi vida. Si no hay entrega plena de la vida de Cristo, no hay salvación, porque no hay sustitución para el pecador. Dios resuelve en la muerte de Cristo la responsabilidad penal del pecado, para que aquel que cree pueda decir con gratitud, pero con certeza: ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Por favor, yo quiero que vayas notando esto. ¿Observas que se habla de entrega o no? Muy bien, Cristo se entregó. Algo más. Cristo se ocupa de su esposa en edificación. Capítulo 4, versículo 11. Y él dio unos los apóstoles, otros los profetas, otros los evangelistas, otros los pastores y maestros. Notaréis que aquí el apóstol Pablo no está interesado para nada en hablar de dones. Está hablando de personas dotadas de dones. Y los dones que aquí desarrolla Pablo
son primeramente dones fundantes. Profetas, apóstoles, que ponen el fundamento de la fe. Luego, dones consolidantes, que son evangelistas, pastores y maestros. ¿Quieres que sean dos? Dos. ¿Quieres que sea uno? Uno. Bueno, yo lo diría de esta manera. No hay maestro que no deba tener corazón de pastor. Y no hay pastor que no deba tener mente de maestro. Aquí tenemos el Señor dando dones. ¿Para qué? ¿Para qué da esto? Para la edificación ¿de quién? De la iglesia, su esposa. Luego el marido celestial, el esposo celestial, se ocupa permanentemente de que su esposa crezca espiritualmente. No hay peor desgracia que el raquitismo espiritual, el infantilismo espiritual. Personas que pasan los años y se les está alimentando con, ¿se llaman galletas aquí también? Yo te voy a poner un desafío. Durante toda esta semana, mañana es domingo, ¿no? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, nada de comer. Nada de comer. Nada. ¿Está claro? Y el domingo, un par de galletas. Y luego sigue la semana. ¿Te mueres o no te mueres? Eso es lo que le pasa a la iglesia. De manera que aquí está diciendo el apóstol también que hay algunas iglesias que tienen demasiados niños en Cristo. Los niños producen tres cosas: ruido, discusiones, peleas. ¿Tú quieres tener un lío? Pon 6 o 7 niños y dile, bueno, esta pelota es para ti. ¿Sabes lo que va a ocurrir? Todos se van a pelear, ¿por qué? Por la pelota. Si no, eso no vale para nada. Pero son niños. Así ocurre en muchas iglesias, en donde el alimento de la palabra se está mermando, menguando, limitando, sustituyéndolo por razonamientos y por mensajes devocionales, motivacionales, en donde el maestro, el predicador, el pastor dice lo que quiere decir él y de vez en cuando pone un texto bíblico que lo sustenta. No, señor. Cristo facilita los elementos, además de la palabra, por supuesto, ¿para qué? Para que la esposa se desarrolle. Edificación. Y capítulo 4, versículo 29, esto trae un resultado. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena. ¿Para qué? Para edificación. Y palabra corrompida no quiere decir que tú estés echando, en España, no sé por qué aquí esa palabra no se dice, taco. ¿Sabes lo que es un taco en España? Si tú dices, este tipo largó un taco, quiere decir que echó un exabruto por la boca. No sé por qué le llaman taco, tampoco me he ocupado nunca, pero los españoles somos muy raros. Bueno, los gallegos no tenemos esa palabra. La charla entre creyentes no tiene que ser, analicemos el capítulo 3 de Sofonías, no, solo. Tiene que ser algo que no destruya. Y lamentablemente hay muchos matrimonios que se destruyen porque se hablan mal. Y porque hay críticas y murmuraciones. Y no solo destruyes el matrimonio, destruyes a los hijos. Domingo, comida familiar. Y el padre y la madre comienzan a criticar a la iglesia por el culto que no les gusta, al pastor porque predica siempre de la misma forma. ¿Tú sabes el concepto que tienen los hijos de la iglesia? El que tú les inyectas. Por tanto, la edificación de Cristo es palabras, conversaciones edificantes.
Dios miró la iglesia y dijo, quiero que sean como yo, santos. Capítulo 5, versículos 3 y 4. Pero la fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a quién, a santos, ni obscenidades. Ahí tienes conversaciones de bajo nivel moral, ni necedades, estupideces, ni truanería. ¿Sabe lo que es un truán? Pues es un ladronzuelo que se dedicaba al pillaje y las conversaciones eran conversaciones engañosas para atraer, ni truanerías, sino acciones de gracias. Y aquí viene la gran demanda matrimonial. ¿Oras con tu esposa habitualmente? ¿Tienes un momento delante de toda tu familia para decir gracias, Señor, por lo que has hecho de nosotros? Acciones de gracias. ¿Y por qué acciones de gracias? Porque Cristo lo hizo. Cristo para su ministerio dice, Padre, te doy gracias porque has quitado estas palabras de los sabios y de los entendidos y las has dado ¿a quién? A los hijos, a los que no tienen mucha capacidad intelectual. ¿Recuerdas que Cristo está delante de la tumba de Lázaro, va a hacer el milagro de la resurrección? ¿Y qué dice Cristo? Gracias porque siempre me oyes. La gratitud está en la vida de Cristo, por tanto necesariamente tiene que estar en la vida de la iglesia. ¿Está claro o no está claro? Nuestras oraciones muchas veces dedican muy poco tiempo a la gratitud y mucho tiempo a la petición. Yo lo hago. En cierta ocasión estaba en Londres. Salí, bajaba, no bajaba. Entraba en el hotel al mediodía y le pregunté al conserje del hotel, dígame, ¿sabe usted si hoy, viernes, predica el doctor Martin Lloyd-Jones? ¿Sí? ¿En el mismo sitio de siempre? Sí. En la Westminster Chapel. Bien. Me dijo, ¿va a ir a oírlo? Me gustaría. Vaya bien temprano. Le dije, ¿qué es bien temprano? Dice, como mínimo, media hora antes de que comience la reunión. Y yo fui un poquito más de media hora y cuando llegué estaba muy lleno aquello. Y cuando comenzó la reunión no cabía ni un. Yo escuché a Martin Lloyd-Jones. No era un hombre, yo pensé que era muchísimo más dinámico, pero era más bien tranquilo. Impresionante mensaje. Terminó la reunión. Y qué extraño. Ahí estaba todo el grupo, llamémoslo así, un coro grande, pero el grupo de alabanza dispuesto para la última canción. Y Martin Lloyd-Jones dijo, hoy no vamos a cantar. Yo dije para mí, uy, el director de alabanza se le va a enfadar mucho. Pero él era así. No hace falta terminar el culto con una canción siempre. Y de pronto él subió al púlpito y se puso de rodillas delante de toda la congregación y empezó a orar. Creo que oró 10 minutos. Esa oración fue lo que más me impresionó de todo el culto. Comenzó a adorar al Padre glorioso en su trono de dignidad y de soberanía. Adorar al Hijo bendito, el hacedor de todas las cosas. Adorar al Espíritu Santo. Y al final de todo, cuando había terminado todo esto, dijo, ahora, soberano Dios, llévanos en paz a nuestras casas para tu gloria. Amén. ¿Entiendes? ¿Entiendes la necesidad de gratitud que la iglesia tiene que expresar delante de su Señor? Capítulo 5, versículo 8, voy terminando eso.
al matrimonio se le pide lo que es propio de la relación Cristo-Iglesia. En otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. De manera que la vida luminosa de Cristo, el Señor, se hace luminosa o se hace luz e ilumina la vida de los creyentes. Ahí tienes aquella gran enseñanza del Evangelio. Jesús dice, yo soy ¿qué? La luz del mundo. Y Juan dice, ¿sabes? Eso fue un problema para el mundo. Porque Dios encendió su luz y las tinieblas se disipan y las manchas de la gente aparecen. ¿Y qué hicieron los hombres? Apagaron la luz. Porque sus obras eran malas. Y amaban más las. Y esa luz de Dios fue puesta en una cruz. Y al final, la última frase del crucificado. En tus manos encomiendo mi espíritu. Hemos triunfado. Los demonios aplauden. La luz se apagó. Y pasa muy poco tiempo después. Y miles de luces en los creyentes se encienden en el mundo para alumbrar las tinieblas. ¿Notáis esto? Vosotros os dais cuenta, queridos hermanos, hace años que mi ministerio ha cambiado 180 grados. Porque estoy convencido que sin Cristo no hay enseñanza ninguna. Estoy convencido que si Cristo no vive en el creyente, puedes decirle lo que te dé la gana. No va a moverse ni un milímetro. Simplemente presenta a Cristo. Que Cristo se manifieste. ¿Notas que Pablo tiene a Cristo en la epístola o no? Bien, entonces, capítulo 5, versículo 21, y termino con la doctrina de la epístola. Sometiéndoos unos a otros en el temor de Dios. No está diciéndoselo a la esposa, ni al marido, ni a los hijos. Poneros en disposición de ayudaros unos a otros, porque así hace Cristo. Hay una construcción, si alguien va a Vigo, podéis ir a Vigo, no quiere decir que yo os lleve a mi casa a dormir, porque no puedo, pero bueno, si algún día vais a Vigo, una de las cosas que tenéis que visitar es la zona antigua del puerto pesquero. Vigo es una ciudad que nació en la pesca y se desarrolló ahí, en fin. Y hay unas casas muy interesantes que se llaman los soportales. ¿Oísteis esa frase? ¿Alguien lo oyó alguna vez? ¿Lo que es un soportal? No. Soportal es un compuesto de dos palabras. Soportar y portal. ¿Qué es el portal? Por donde tú entras a la casa. Esos son redondos y hacen de puerta y hacen de sustentación. La casa está apoyada sobre esa columna, sobre esa pared. Sobre ese portal se apoyaba toda la casa. El portal era grande. Algunos ponían las barquitas para pescar ahí debajo de la misma casa porque delante estaba la playa. Lo que está diciendo aquí Pablo es, soporta al resto de la familia. Métete por debajo no para criticarla, sino para apoyarla, para aguantarla. Podríamos hacer más selección, pero creo que es suficiente en cuanto a panorámica. Ahora escucha la aplicación. Ya no necesito hacer ningún discurso para la aplicación. Las casadas, ¿habéis entendido la iglesia? ¿Habéis entendido lo que Cristo hizo? Las casadas estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo. Y porque Cristo es la cabeza ¿de qué? De la iglesia. Por tanto, la iglesia se somete a la dirección de esa cabeza porque es la cabeza que conduce al cuerpo en victoria siempre.
Dios nos conduce en triunfo. ¿Cuántas veces? Siempre. Pero hay una condición: en Cristo Jesús. Fuera de él no hay triunfo. Y ahora el apóstol Pablo está diciéndole: mujeres, tenéis una responsabilidad. El título de la conferencia creo que tiene que ver con esto. Cada uno de los componentes del matrimonio va a asumir su rol, bueno, su papel. El rol es una palabra muy inglesa, ¿verdad? Muy bien, pero yo soy muy castellano en ese sentido de idioma. Por tanto, cada uno asume el papel que le corresponde. Y a la mujer en el hogar le corresponde el papel de aceptar que el marido es la figura visible de quién. ¿Tú notas qué fácil es la cosa? Que no es alguien que te está diciendo es que tienes que. No. Simplemente la iglesia ocupa esa posición en relación con Cristo y yo vivo a Cristo, por tanto estoy aceptando esa posición en mi hogar. Pero le dice algo más a la mujer: el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es ¿qué? Su salvador. Ahora, ¿puede el marido cristiano ser salvador de la mujer? No en el sentido de salvación para justificación, porque nadie puede ser salvo más que por la obra que Cristo hizo en la cruz. Pero sí es cabeza santificadora de su mujer. ¿Me estáis entendiendo o no? No. Bueno, lo repito de nuevo. En la salvación hay tres momentos. Al inicio, en el ejercicio de la fe que Dios te da y la depositas en el Salvador, en ese momento se produce la justificación. En la justificación, Dios separa al creyente de la responsabilidad penal del pecado. Ya no hay condenación. Luego comienza la etapa hasta la glorificación, que tiene que ver con el periodo de vida del creyente en la tierra, y esa etapa se llama santificación. En esa santificación Dios separa al creyente del poder del pecado mediante la acción del Espíritu Santo para que pueda vivir en santidad. Vivir en santidad no es cumplir normas externas, es no tener contaminación interna. ¿Me oyes? No puede haber pecado sin confesar, porque el Espíritu Santo se contrista y no actúa. De manera que esa vida de santificación, el marido actúa en la vida de la mujer, lo veremos enseguida, en su responsabilidad, conduciéndola a la madurez espiritual y ayudándola en su vida personal de santificación. Ahora, dice algo más: la iglesia se somete a Cristo, las mujeres lo hacen en todo a sus maridos. Entonces yo soy el señor de mi hogar, ¿eh? Ahí viene el jefe. Esto, ¿discutisteis alguna vez? Ayer lo mencioné, sí, discutimos. Ahí te levantas, hablo a los maridos, que somos los que habitualmente empezamos el lío. Esto, te levantas por la mañana, no dormiste bien. En España decimos saliste de la cama con el pie izquierdo y estás muy revuelto y tal. ¿Con quién te encuentras para desahogar tu problema? Bueno, con la primera que tienes al lado, ¿quién es? Tu esposa. Y le sueltas dos frescas y le pegas dos gritos y ella te dice: pero mira que no es así. Es así. Y para que te enteres que es así, me voy. Y se va 10 minutos antes o un cuarto de hora antes al trabajo y además cierra la puerta de la casa con energía para que sepa que se marchó el jefe. Y ahí la pobre esposa queda todo el día y por fin viene el jefe y abre la puerta de la casa. Y la pobre mujer, hablo de pobre en el sentido de palabra, la pobre mujer está viendo un programa de cocina en la televisión. Y él le saca el mando y pone un partido de fútbol. Y la corre para un lado del sillón
y pone las chanclas de casa, los pies encima de la mesa, porque llegó ¿quién? El jefe. No se te ocurra hacerlo. La bendición es entender que la mujer se somete al marido porque el marido la trata con amor y no le impone nada. Hay un diálogo de interpretación de ideas que se asume por los dos. Qué bendición para una mujer cristiana estar unida a un marido cristiano. ¿Me está siguiendo? No a uno que tiene apariencia de piedad, pero que niega la eficacia de ella. Aquí tenemos una mujer que es llamada a asumir su rol. ¿Estás dispuesta o no? Porque todos somos muy intelectuales. Sí, sí, Señor. Te amo, Señor, con el corazón. A ver si lo amas con el cuerpo también. El apóstol Pablo es así de claro. Presentad vuestros cuerpos, claro, porque es muy fácil decir, es que mi corazón late por él. Si late tu corazón por él, tu cuerpo también lo va a hacer, ¿verdad? Aquí tenemos una mujer que acepta todo su compromiso y dice hoy, no mañana, hoy, ahora, en este momento, delante del Señor, sí, Señor. Y Satanás va a venir inmediatamente. Bueno, yo no sé si él puede alcanzar a todos juntos, pero mandará a alguno de sus colegas y vendrá a tu oídito y dirá, pero tú te das cuenta de lo que estás diciendo. ¿No será mejor que él cambie un poco? Y tú le respondes inmediatamente, mi derecho espiritual es amarlo, mi obligación espiritual subordinarme. Dios se ocupará de él. Y si esta decisión mía trae como consecuencia una experiencia difícil en mi vida, Él va a darme fuerzas necesarias para superarla. ¿Me estáis siguiendo, queridas hermanas? Dios os trajo aquí a este retiro no para que estéis en la piscina. Bueno, también lo es así de bueno. O para que comáis un poquito más que en casa. También es así. Eso ya es más difícil porque la ropa encoge en esta latitud tremendamente. Pero lo que os trajo es para que tomes una determinación seria hoy. Y digas, nunca más voy a rebelarme contra ti. Porque tú eres el Señor. Y Pablo dice, ahora viene la llamada a los maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres. Bueno, yo la amo mucho. No con tu amor, con el amor que Dios te dio y que es el amor de Cristo. De otra manera, lo que Cristo está haciendo por la iglesia, tú tienes que ponerlo visible en la sociedad de hoy y en tu familia. Nunca le digas a tu hijo, el Señor te ama mucho, si tu hijo no ha visto nunca en tu experiencia que te has acercado a tu esposa y le has dado un abrazo y le has dicho, te amo entrañablemente, gracias por lo que haces por mí. Si no lo haces, no estás amando a tu mujer. Se cuenta una historia, es una historia. No sé si fue verdad o no, pero se cuenta que un día en una casa el padre era muy hombre. ¿Sabéis lo que significa eso, no? Autoritario, aquí soy yo y ¿qué? Mira, me voy a comprar este vestidito azul que me gusta. No, a mí no me gusta el azul, castaño. Bueno, pues castaño. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Este tipo no le daban nunca expresiones de afecto a su mujer y un día fue al culto y el predicador habló precisamente de este tema y el hombre llegó a casa dispuesto a cambiar de afuera adentro, no de adentro afuera. Y llegó a su casa y estaba su mujer trabajando allí en la cocina y él la
agarró y la apretujó contra él y empezó a besarla y tal. Y el pequeño vino corriendo y dijo, papá, no se te ocurra lastimar a mamá, ¿eh? Que no había visto nunca nada parecido. Cristo te dice que tienes que amar a tu esposa con la misma calidad de amor con que Él amó a la iglesia. ¿Hay algo más? Dice que se entregó por ella. ¿Qué cosa más extraña? Porque nuestra sociedad y nuestra reflexión filosófica es que el acto de entrega casi siempre es de la mujer al hombre. Y no al revés, ¿verdad? La conquisto y se entrega. Aquí lo que dice es, vete a ella y entrégate tú a ella. Porque en eso está la expresión de amor. Que no busca su provecho personal, sino el bien de la esposa. Hermanos míos queridos, los maridos cristianos debiéramos hacer vida de rosa a nuestras esposas, en todas las áreas, incluyendo el área de la intimidad. No es buscar tu provecho personal, es buscar el del otro. Y una de las cosas que los maridos no tenemos muy en cuenta, porque somos hombres, es meterte en la chaqueta, se dice chaqueta, bueno, meterte en los zapatos, no sé cómo decir, de la mujer. Es decir, hacer un esfuerzo por entender lo que ella está experimentando y está pasando. ¿Has dialogado con ella en este sentido? ¿Te has sentado, has dejado todos tus papeles encima de la mesa y te has sentado al lado de tu mujer y le has preguntado, ¿qué te pasa? No, es que, no, cuéntame. Para poder entenderte mejor. Así comienza la relación de Cristo con la iglesia. Siempre lee, por favor, hoy las cartas de Cristo a las 7 iglesias de Asia Menor. ¿Te das cuenta que viene a su encuentro y que le dice esto no es correcto, pero siempre hay una palabra de aliento? El Dios de la Biblia es un Dios de gracia. La Biblia es un libro de gracia. La Biblia no está puesta para acusar a la gente, está para restaurar a la gente. Y la Biblia enseña que el hombre, el marido espiritual, no es el que está dispuesto a disciplinar, sino el que está dispuesto a restaurar. Y lo dice Gálatas capítulo 6, versículo 1. Se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla. Y ahora venimos al mismo problema. ¿Qué dice Cristo? ¿Cuál es el medio de santificación que Dios usa para el creyente? Santifícalos en tu verdad. ¿Tu palabra? Ahora viene el marido y dice, ¿cómo voy yo a levantar el nivel espiritual de mi esposa? Compartiendo con ella, ¿qué? La palabra. Y buscando un programa de lectura, yo no sé, no voy a pedir que levante la mano los que lo tienen, un programa de lectura anual de la Biblia. No hay ninguna disculpa para no leer la Biblia entera todos los años. No hay ninguna disculpa porque no es un esfuerzo. Y esa lectura conjunta de la Biblia entre el marido y la mujer y el comentario correspondiente edifica a los dos, pero edifica a la mujer. ¿Entiendes esto? No consiste en regalarle abrigos y joyas, hazlo también, si puedes, es un encanto. La mujer te lo agradecerá. Mi esposa, la que está con Cristo, un día cerca de Navidad había un anuncio en televisión española que ofertaba o decía al marido algo y yo le dije a ella, te quiero mucho. ¿Sabes lo que me dijo? Dígaselo con brillantes. Porque era el anuncio. El anuncio era, no le digas te quiero, díselo con brillantes. Bueno, esta es una cuestión. Oye, un obsequio a la esposa es una manifestación externa de afecto. No tienes que derrochar el sueldo, es que yo no puedo. No me llega a casa para comer. Tienes un país con muchísimas flores en el campo. Llévale un ramito de flores y dile, mira, encontré esto y estaba pensando en ti.
¿Te das cuenta o no? Ahí tienes todo el conjunto de esta demanda de Pablo, porque además quiero presentármela, dice Cristo, para mí mismo como una iglesia gloriosa. Oye, vaya iglesia. Dios mío, si hay algo poco glorioso en esa iglesia, o no, en cuanto a la apreciación humana, pero Cristo dice, es todo para mí. Y quiero presentarla a mí de esa manera. Hermano mío amado, queridísimo hermano mío, si tu esposa no es todo para ti, eres un impío. ¿Entiendes esto? No has nacido de nuevo. Lo digo así de claro. Porque el afecto a la esposa no viene de la relación legal, viene de la relación espiritual. Y de la misma manera que Cristo está empeñado, volcado en su esposa, tú tienes que estar volcado en tu esposa. Luego viene el conjunto de los hijos. Una de las cosas, voy a hacer una confesión. Quiero confesaros que yo tengo una cuenta pendiente con mi esposa. Bueno, tengo muchas, ella me pasa una lista larga, pero yo reconozco una sola. Y una de las cosas que yo me doy cuenta que tengo pendiente, y últimamente más, es que no tengo tiempo para ella. Porque hay un ministerio que hacer, hay un libro que escribir, hay una conferencia que preparar, hay no sé qué, hay no sé cuánto. Y he tomado la solemne decisión, ella sabe que ya he empezado, cuesta mucho, de decir no. Y voy a decir más nos en casa, porque quiero llevármela a pescar. No le gusta la pesca a ella. Me acompaña, fíjate tú, naturalmente. Y quiero llevarla a recorrer algunos lugares. Está 12 años en Vigo, no conoce las cascadas de un río del interior. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo. ¡Basta! Dios va a colocar en tu vida siempre asuntos que te resten el tiempo de atender a tu mujer. Hermanos míos amados, comenzad hoy a asumir esa responsabilidad. Hoy, asumir la responsabilidad y preséntate ayuda para que tu esposa sea sin mancha ni arruga. Eso te va a costar más, porque la mancha tiene que ver con el vestido, la arruga tiene que ver con el cuerpo, que te va a empezar a pedir cremas especiales antiarrugas y no sé qué y no sé cuánto. Bueno, y tú diré, pero si estás bellísima, sí, me gusta, las patas de gallo de los ojos me encantan. Y esa piel que te cuelga estupendísima, me permite acariciarte mejor. No, hermanos, por favor, yo quiero pediros ahora delante del Señor que cada uno de nosotros comience a mirar a su interior y tome la decisión de decir, Señor, quiero asumir el papel que tú me has asignado. Quiero que el evangelio que predique se viva con mi ejemplo. Y quiero que mi esposa se sienta bien, porque me estoy ocupando de ella. ¿Está claro? ¿Claro? La mujer también lo suyo. Y al final de esta reunión esta mañana, en el silencio del alma, decimos a Jesús, ayúdame, Señor. Quiero cambiar mi vida para gloria de tu nombre. Que el Señor añada sobre vosotros su bendición.